Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde UTEC, Seminarium, la comunidad Data Science for Business, le damos la bienvenida a nuestro encuentro mensual, Data Talks. Hoy día tenemos un evento espectacular, de verdad, queríamos hacer algo diferente. No sé si todos deben haber recibido un mailing o los que no, ahora les vamos a compartir. Déjenme un segundo compartir la pantalla. Un segundito. Perfecto. Espero que ahí todos lo vean. Perfecto. Bueno, como les decía, muchas gracias por estar con nosotros. Este 24 y 25 de junio tenemos la segunda edición de este evento. El año pasado fue la primera edición, fue un evento espectacular que los que no tuvieron oportunidad de estar tienen la suerte de que lo vamos a repetir este año, ¿no? Esta edición además ha sido especialmente interesante porque a diferencia de la anterior, que iba a ser originalmente presencial y por la pandemia que todos sabemos se tuvo que hacer de manera virtual, este sí fue preparado especialmente para hacer un formato virtual y digital. Entonces, lo que pensamos para el día de hoy y que nos están acompañando era contarles un poquito el detrás de cámaras, de hecho así lo llamamos al evento de hoy, de cómo es que se organizó todo esto, ¿no? Para eso contamos con dos personas, aquí está Claudia y Carlos, dos personas del comité consultivo de este evento, que nos van a contar de primera mano las cosas que vivieron, cómo se organizó, y seguramente a los que nos acompañen van a tener algunas inquietudes y consultas. Vamos a hacer una dinámica conversando un poquito con ellos. Al final de cada conversatorio, que los voy a ayudar un poquito sobre ellos, podemos recibir sus preguntas. Ustedes también pueden participar. Con todo gusto aquí les vamos a responder. Seguramente Claudia y Carlos lo harán. Y al final tenemos una sorpresa, de hecho tenemos dos sorpresas, vamos a sortear dos pases para el evento, así que por favor participen, quédense que al final del evento tenemos esa oportunidad de que los que no hayan comprado su entrada ya, o los que lo compraron, busquen a alguien más que los acompañe en esta experiencia y se la pueden regalar, y si no la usan ustedes mismos. Entonces nada, nuevamente desde la comunidad Data Science for Business le damos la bienvenida, y ahora les voy a presentar a las personas que nos van a acompañar. Bueno, primero Claudia, ¿no? Claudia, además de ser miembro del comité consultivo, trabaja en UTEC, ¿no? En educación ejecutiva, y es parte de la organización. Claudia, ¿cómo estás? Hola, José, gracias. ¿Cómo Sí, estás? efectivamente estoy súper emocionada de estar acá. Creo que es Buenísimo. interesante contar el behind the scenes de cómo es que este Data and AI Summit toma forma y cómo lo pensamos, por qué lo pensamos. Muy interesante formato y gracias por ser el moderador. Ah, buenísimo. Bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Ganosa es CEO y fundador de Quantum Talent, ¿no? Él es economista y también es miembro del comité consultivo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, José Carlos, muchas gracias. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Va a ser un gusto conversar contigo y con Claudia sobre el detrás de cámaras del evento y algunas de las cosas más interesantes que hemos ido pensando e ido preparando para la audiencia. Perfecto, buenísimo. ¿Les parece? Arrancamos un poquito contigo, Carlos. Voy a quitar de compartir esto para poder ver un poquito más grande. Perfecto, creo que ahí nos vamos a ver mejor. Por favor, quiero ver si tenemos algunas consultas, pero usen este canal de preguntas y respuestas, lo que quieran preguntarle a Carlos y a Claudia después. Con gusto yo os ayudo y les transmito sus inquietudes. Bueno, arranquemos, Carlos. Cuéntanos un poquito. Esto tiene distintos bloques, distintos ejes temáticos. Cuéntanos un poquito cómo están conectados estos distintos bloques, cuáles son los bloques. Pues no todos de repente están al tanto de cuál es el orden de los bloques en los 2 días. Cuéntanos un poquito de esto y sobre todo cómo están interconectados los distintos bloques. Claro, por supuesto. Hay un bloque de monetización de data. Hay un bloque del journey, el camino, el recorrido por el que pasa una organización cuando va adoptando políticas cada vez más sofisticadas de data y va adoptando niveles más altos de madurez. Hay uno sobre ética en inteligencia artificial y hay uno sobre cultura de datos. Y los 4 bloques fueron escogidos porque representan los desafíos más importantes
que enfrenta un equipo de data y una organización que quiere estar más basada en data, que quiere ser data driven para lograr tener impacto en el negocio. El de la monetización es uno muy evidente. Muchas compañías logran desarrollar bastante data, pero no necesariamente logran encontrar caminos con los cuales esa data puede ser conectada a sus estrategias de negocio, con los cuales esa data puede ser utilizada para agregarle más valor al usuario y capturar parte de ese valor, generar más rentabilidad para los accionistas. El recorrido por el que pasa una organización también es interesante porque uno tiene que aprender a caminar antes de correr, y lo mismo ocurre con la data. Para maximizar el impacto económico que puede generar la data para una compañía y el valor que puede generar para el usuario, hay cosas básicas por las cuales una organización tiene que pasar antes, y si no está lista, es importante que tenga claro cómo va a hacer ese camino. La data es muy potente, pero también trae dilemas éticos, trae preguntas que hay que hacerse, preguntas difíciles, y la organización tiene que estar lista para hacérselas. De lo contrario, en lugar de crear valor para el usuario y para la compañía, puede terminar destruyendo valor. Entonces es muy importante tener los temas éticos presentes. Y finalmente, si la organización entera quiere tener una cultura de datos, de toma de decisiones basadas en datos, en evidencia, no basta con algunas iniciativas exitosas, sino requiere repensar cómo es el ADN de la organización. Entonces, eso es la forma como vemos que los 4 bloques están conectados para poder dar una mirada 360 de lo que significa el camino de irse convirtiendo en una organización basada en datos. Carlos, muchas gracias por la introducción. Y cuéntanos, vas a participar en alguno de estos ejes? Cuéntanos un poquito si es así, qué parte de tu experiencia es la que nos vas a contar. Cuéntanos un poquito de eso. Por supuesto, tengo el honor, el gusto de ser panelista en el bloque de inteligencia artificial, de ética en la inteligencia artificial. Vamos a discutir sobre algunos de los dilemas éticos que traen las aplicaciones de inteligencia artificial, cómo una organización puede aproximarse a esos dilemas éticos, cómo tiene que manejarlos, cómo puede traer diferentes perspectivas para asegurarse que están teniendo una visión completa del impacto que puede tener la inteligencia artificial en los diferentes stakeholders en los cuales está siendo desplegada. Y me parece genial. De hecho, no sé si todos, pero cuéntanos un poquito, de repente la audiencia, un poquito más de lo que se hace en Quantum Talent, y porque tiene mucho que ver el que tú estés parte del equipo del comité consultivo, pero también del panel, con lo que han hecho ustedes en Quantum. Cuéntanos un poquito así aprovechas de hacer un publicherry también. Claro, por supuesto. Quantum Talent es una compañía de inteligencia artificial que tiene la visión de que para una empresa contratar el mejor talento debería ser tan fácil y rápido como pedir un taxi por Uber, y que para una persona encontrar un buen empleo debería ser tan rápido y fácil como pedir un taxi por Uber. Y para eso hemos desarrollado un SaaS, un Software as a Service con inteligencia artificial, que automatiza buena parte del proceso de reclutamiento y selección y predice el fit entre un candidato y una vacante. Operamos en 7 países de América Latina. Ya más de 1 millón de personas han pasado por nuestra solución, consiguiendo un empleo exitosamente. Y estamos totalmente comprometidos con utilizar la inteligencia artificial para transformar la forma como funciona el mercado laboral. Súper interesante. De hecho, tendremos solamente oportunidad de conocer un poco más de lo que hacen durante la sesión. Y cuéntanos también por qué crees que es tan importante este bloque de ética, ¿no? Y tener además otro sobre cultura, porque normalmente son cosas que están muy asociadas. Cuéntanos un poquito más sobre eso, por favor. Muchas de las aplicaciones más interesantes de inteligencia artificial han tenido severos cuestionamientos y severos problemas porque no han tomado en cuenta los efectos éticos de establecer que las decisiones en un proceso son tomadas por un algoritmo y ya no por una persona. Una de las preguntas más interesantes que las personas hacen, por ejemplo, con los autos autónomos, es cómo va a tomar una decisión la inteligencia artificial del auto cuando se trata de decisiones relacionadas con salvar la vida de personas. Hago una maniobra que salva la vida de los ocupantes del auto, pero quizá puede herir a un transeúnte, ¿no? Entonces, son preguntas difíciles y que en aplicaciones incluso mucho más simples de inteligencia artificial se presentan, como lograr que la inteligencia artificial pueda tratar a los clientes sin sesgos, cómo lograr que la inteligencia artificial que desplegar una iniciativa de inteligencia artificial no está generando ningún efecto discriminatorio, no está privando a nadie de oportunidades. Son cosas que a veces no son tan evidentes
pero que pueden generar, como digo, cuestionamientos muy severos, que pueden incluso destruir muchísimo valor si es que generan una reacción contraria de los clientes o del público al que está expuesto una aplicación de inteligencia artificial, y que pueden terminar generando daño a la compañía. Y afectando todo un programa de despliegue de iniciativas de inteligencia artificial o todo un programa basado en datos. Esto está conectado con la cultura porque evidentemente la cultura tiene que llevar a las personas a que puedan hacerse esas preguntas en un entorno de seguridad psicológica, de libertad para discutirlo, de libertad para cuestionar. Y además porque una cultura basada en data implica que siempre estás entendiendo cómo quieres usar la data para resolver un problema final y que tienes claridad sobre ese problema final. Muchas veces hay un dicho en inglés que se traduce más o menos como que para el hombre simple con un martillo todo es un clavo. Entonces, a veces cuando una organización está con un momento muy fuerte para tratar de usar datos, ve oportunidades para usar datos en todos lados, pero uno se deja de hacerse la pregunta de, bueno, finalmente, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué es lo que quiero darle al usuario? Y la data es un medio para un fin, es un medio para darle una mejor experiencia al usuario, un producto que soluciona mejor sus problemas y que puede generar al hacerlo, puede generar un mayor retorno para los accionistas. Entonces, entender el rol que juega la data en eso y poder conectar siempre esas dos piezas es un cambio cultural en la forma como los líderes de la organización abordan los problemas y cómo traen a un equipo habilidades y perspectivas diferentes. Súper interesante porque no solamente uno puede pensar cuando se habla de datos y inteligencia artificial que todo es adopción de tecnología, ¿no? O sea, acá estamos hablando de cosas que son bastante más profundas y que tienen que ver con esa adopción positiva de lo que es las tecnologías. De hecho, estaba revisando esta semana que se presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? Que además está en un proceso de construcción interesante, con aporte, mesa de trabajo, de todo el 360, incluso del ciudadano. Era uno de los puntos que ellos mencionaban, además, como uno de los ejes importantes era el tema de la ética y el correcto uso de estas tecnologías, ¿no? Cuéntame un poco para ver si es que mientras que alguien se anima a hacer una pregunta, ¿tienes alguna experiencia, no alguno de estos casos que de repente salieron en otras partes del mundo, alguna experiencia un poco más cercana, si quieres, en América o en Latinoamérica o incluso en Perú, de lo que te hayas visto, de algún mal uso de inteligencia artificial que haya sido no tan conocido y que puedas compartir? Mira, un caso que nosotros tenemos muy presente por el espacio en el que actuamos, que no necesariamente es un caso latinoamericano, pero que ilustra muy bien lo fácil que es equivocarse en esto, es el de Amazon cuando desarrollaron un algoritmo para filtrar CVs. Y descubrieron, después de haberlo estado utilizando un tiempo, que el algoritmo estaba discriminando a mujeres, estaba discriminando a personas de minorías raciales, básicamente porque, como todo el mundo sabe, las carreras de ingenierías de software, un algoritmo para filtrar candidatos a posiciones técnicas, tiene un componente masculino muy, muy fuerte, hay muy poca diversidad de género, diversidad racial, etc. Y el algoritmo había aprendido eso. Y fue un error de diseño básico. De qué data estás usando para entrenar a tu algoritmo de tal manera que no absorba los sesgos que ya están inherentes en la composición de una determinada actividad o en las decisiones que ya personas en el pasado han tomado. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando cuando entrenamos nuestros modelos, no le decimos a un modelo que está evaluando un candidato si el candidato es mujer o no, si el candidato del color de piel, el candidato, la religión, su origen socioeconómico, cuál era su lengua materna. O sea, tratamos de eliminar cualquier variable que pueda introducir directa o indirectamente un sesgo al modelo. Son prácticas que ya se han ido estableciendo. Hay una liga para la inteligencia artificial ética, hay organizaciones internacionales que se han ido creando para generar ciertos estándares de cuál es una manera más o menos segura y confiable de minimizar el sesgo de un algoritmo para tomar decisiones o para hacer recomendaciones. E incluso una compañía tan extraordinaria como Amazon, que tiene muchísimos casos muy exitosos de uso de inteligencia artificial, cometió un error simple porque probablemente en ese momento no se sentaron a hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Perfecto, gracias. No sé si en la audiencia alguna de las personas tuviera una pregunta que hacerle a Carlos, pueden por favor
Si es así, compartirla por aquí, yo se la leo y se la transmito a Carlos. Si no, mientras tanto, aprovechemos. Claudia, vamos a hacer algo mientras que íbamos a tus preguntas. Sí, claro. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a Carlos? Porque sé que además han estado en distintos ámbitos, así que algo que quieras profundizar, alguna pregunta que tengas para él. Justo, bueno, creo que medio que la respondió la pregunta que le quería hacer, que era justo cómo él evita ese sesgo, ¿no? Ese sesgo humano que existe al escribir los modelos en el recruiting, en el match de esta posición con el candidato, ¿no? Y si has tenido de repente alguna experiencia con alguno de tus clientes en que has notado ese sesgo y lo has corregido, de repente si puedes contarnos algo así. Sí, claro, por supuesto, es una súper buena pregunta. Nos ha pasado muchísimas veces que más bien nos hemos topado con casos en los cuales los clientes tienen sesgos que se pueden detectar gracias al algoritmo, sesgos de género o compañías, por ejemplo, que dicen, oye, yo no contrato madres solteras. Y tiene algún sesgo evidentemente contrario a eso, que no está basado en la probabilidad de éxito en el puesto de las personas que no tienen hijos y que tienen como estado civil divorciado, o lo que fuera, no casado, lo que fuera. Entonces, cuando hemos podido demostrar que nuestro algoritmo es capaz de recomendar personas que tienen éxito en la posición, independientemente de cuál es su estado civil, independientemente de si tienen hijos o no, independientemente de su edad, logramos superar que las personas, este sesgo discriminatorio que ya estaba muy anclado en los procesos de reclutamiento y selección. Y una cosa bien interesante es que trate de decirle a una persona que está discriminando. Es decir, jamás, imposible, yo nunca discrimino. Pero si crees que un algoritmo está discriminando, el algoritmo no te va a responder, simplemente vas a revisar la data, vas a decir, no, esto está discriminando, lo vas a corregir y ya está. Entonces, es mucho más fácil. Buenísimo. Creo que Carlos tiene que atender un tema en su casa. Le voy a dar unos 10 segundos para que vaya y lo atienda. Gracias, sí. Y mientras tanto, de repente, José, si no hay preguntas de Sí, por acá tengo una pregunta. ¿Tienes una? Sí, tengo una pregunta de Carolina. Ahora aprovechamos que vuelva Carlos y se la hacemos. Pero Carolina pregunta, ahora se la vuelvo a leer a Carlos, pero Carolina pregunta que quiere entender cómo en selección de personal cómo realizan la búsqueda desde un individuo para recomendar roles o empresas con posiciones abiertas. Ahora que venga Carlos, se la compartimos. Buenísimo. De hecho, está por aquí. Ahí está. Perfecto. Listo. Carlos, tenemos una pregunta de Carolina Acosta, ¿no? Carolina nos pregunta, dice, quisiera comprender en selección de personal cómo realizan la búsqueda, pero desde un individuo para recomendar roles o empresas con posiciones abiertas. Nosotros, no más que realizar la búsqueda, lo que hacemos es predecir si las personas que están postulando a una posición van a tener éxito en una posición y automatizamos parte del proceso de cómo gestionar al candidato. Entonces, la búsqueda la realizan las empresas por los medios convencionales que utilizan siempre, bolsas de trabajo, redes sociales, etc. También los candidatos que postulan son analizados por nuestro algoritmo que recomienda quiénes van a tener éxito. Pero sería más una validación, digamos, de que haga fit del requerimiento con el perfil de la persona y no necesariamente el proceso de selección en sí mismo. Ustedes reciben los candidatos que recibió la compañía cliente y hacen este filtro, digamos. Así es, algo que antes las compañías hacían manualmente, con muchas entrevistas que a veces estaban sesgadas, o con evaluaciones que eran descriptivas, pero no predictivas. Ahora manuales. Se reemplazaba, así es, exactamente. Y para hacer ese tipo de trabajo con una empresa necesitas tú tener data de qué perfiles actualmente están funcionando para entrenar al algoritmo con esa data, me imagino. ¿O lo entrenas con toda la data? No, nosotros tenemos ya modelos entrenados con data por combinación país, puesto, industria. Entonces, un cajero de retail en México tiene un modelo que es diferente al de vendedor de retail en México y que es diferente al de cajero de retail en Perú, que es diferente al de cajero de banco, tanto en México como en Perú, ¿no? Son esos tres niveles, país, industria y tipo de puesto. Perfecto, buenísimo. O sea que, buenísimo. No, dale, perdona, que justo me emocioné porque nada. tengo como tres preguntas. Sí, dale con las preguntas del público, que también tenemos solo 7 minutos de Carlos.
porque Carlos Perfecto. tiene que salir 6:30. Perfecto. Vamos con una pregunta de Pedro Guerrero. Dice, la ética en inteligencia artificial es un área gris y depende de las personas y empresas por lo explicado. ¿Existe alguna norma base que se haya desarrollado? Hay, como comentaba, ciertos estándares de organizaciones internacionales que son todavía todas bastante nuevas, no, pero no son normas técnicas como, no sé, lo que podrías encontrar en una norma ISO, por ejemplo. Son más criterios, son principios. Naciones Unidas tiene un proyecto también, pero todo es todavía bastante nuevo y estamos como a nivel mundial, estamos en la fase anterior a tener normas o estándares, ¿no? Sino primero alinearnos en cuanto a principios. Y eso es lo que creo que lo que más está avanzando por el momento. Buenísimo. Voy a tratar de ir rápido para que algunas de las preguntas que tenemos, al final las personas se animaron en la recta final, así que tengo algunas preguntas más. Sofía López nos dice, según los modelos analíticos que han implementado en los procesos de hunting, ¿cuáles son los criterios más relevantes que han identificado en la mayoría de procesos? ¿Y cuáles son los criterios de agrupamiento más frecuentes en el modelo analítico? Nuestros modelos exploran, a ver, nosotros medimos un set de habilidades de las personas bastante grande y nuestros modelos exploran muchas combinaciones de esas habilidades para tratar de identificar cuáles son los patrones asociados al éxito en esa combinación empresa, puesto, país. Entonces, no hay tal cosa como algo universal, ¿no? Trabajamos con muchos tipos de puestos en muchas industrias y en 7 países. Depende mucho y creo que eso es precisamente la gracia. Los humanos jamás podríamos manejar ese nivel de complejidad y más bien tenemos reglas heurísticas que nos hacen la vida más simple. Yo creo que, ¿no? A mis 20 años contratando gente, yo creo que una persona extrovertida funciona mejor que un introvertido. Esa es una regla heurística. Y puede ser cierto en algunas posiciones, en otras no, en otras quizá el introvertido funciona mucho mejor. Un algoritmo puede explorar en cuestión de segundos millones de combinaciones y puede ir descubriendo esos patrones. Un humano no puede tener en la cabeza no categorizado todo el listado de todas las posibilidades de combinaciones de habilidades compuestos en momentos y circunstancias diferentes. Genial. Mira, Carlos, tengo 3 preguntas, son más o menos parecidas. Sé que nos queda poco tiempo, voy a tratar de leerlas para que nos ayudes a contestarlas de repente de un tirón. Ya, digamos, una dice, de Matthew Sersen, si han utilizado el programa para confirmar que las personas que ya están en algunos puestos, ¿no es cierto?, hacen ese mix, ¿no? O sea, no los que vienen, lo que hacen contratar, sino los que ya están. Ese por un lado. Julio Tirado nos pregunta después, ¿cómo puedes medir el nivel del éxito del algoritmo respecto al éxito del candidato en el puesto? O sea, si hay un análisis posterior, ¿no? Y finalmente, una pregunta que nos dice, ¿qué tan relevante es la experiencia versus la formación académica en los modelos analíticos? Ahí te he puesto en apuros, porque te he hecho 3 preguntas en 3 minutos. No hay problema. Sobre las 2 primeras van más o menos a lo mismo. Y la data que usamos nosotros para entrenar a nuestros modelos es precisamente la data del resultado. Es decir, oye, recomendé a una persona, ¿qué ocurrió después que la contrataron? Y nuestros clientes nos pasan todos los meses esa data y con esa data entrenamos a nuestros algoritmos que empiecen a aprender cada vez mejor qué diferencia a las personas que tienen éxito de los que no. Y la mejor métrica para eso es la permanencia. Porque la permanencia captura los 2 elementos de la ecuación del fit persona-vacante. Que la empresa esté contenta y que la persona esté contenta. Si la persona no está contenta, se va a ir. No va a hacer bien su trabajo, se va a ir. Y si la empresa no está contenta con la persona, pues evidentemente le va a pedir que se vaya. Entonces la permanencia captura mejor el elemento de fit, ¿no? Persona-vacante. Y de esa manera entrenamos nuestros modelos y de esa manera los juzgamos, están optimizados para poder predecir permanencia, que la permanencia tiene este elemento de, como decía, de desempeño y de fit cultural, y bueno, funcionan bastante bien, o sea, tratamos de generar mejoras en precisión de 50% versus la línea de base que tienen las empresas antes de trabajar con nuestra tecnología. Y nosotros trabajamos solamente con posiciones operativas, son posiciones que no requieren como requisito indispensable tener educación superior completa. Y son puestos en los cuales la mayor parte del conocimiento que uno necesita para llevarlo a cabo ocurre en la empresa. No sé, ser un vendedor en un retailer, por ejemplo, un operario en una planta, en una línea de producción. Entonces,
lo que nuestro algoritmo predice es qué combinación de características de un individuo en términos de habilidades, de intereses, de características de la personalidad está más asociada a que pueda aprender bien lo que necesita para hacer un trabajo, a que le guste el trabajo y que lo pueda desempeñar con éxito. Entonces no medimos en realidad habilidades académicas. Perfecto. La última, para robarte tu último conchito, dice Néstor Anduaga, ¿cómo puede ayudar la tecnología de registro distribuido DLT a seleccionar el talento? ¿No? Y si es que tienes conocimientos de cómo los contratos laborales pueden convertirse en smart contracts. Una pregunta, es algo que hemos estado explorando. No tengo una respuesta todavía definitiva, pero me parece un camino bien interesante para explorar. Perfecto. Nada, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Sé que te tienes que ir, pero espectacular que estés con nosotros. Y nada, desde ya te reiteramos el agradecimiento por estar en este evento y seguramente has dejado con la curiosidad a más de uno para participar y escucharte ahí al resto de panelistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gracias, ustedes. Un gusto Carlos. estar con ustedes. Gracias, Claudia. Chao. Gracias. Chao. Ahora, para continuar, y antes de darle paso a Claudia y conversar un poquito contigo, Claudia, sí me gustaría recordarles que ahí en el chat le hemos dejado el link para que se puedan registrar. Es un formulario de 3 preguntas para que puedan registrar, saber que están aquí y poder participar en el sorteo que vamos a hacer ahora terminando el conversatorio, por favor. Listo. Dicho esto, Claudia, de hecho nosotros nos conocemos hace ya un buen tiempo, hemos Hace coincidido, tiempo. además hemos coincidido en varios roles, pero ahora me parece genial que estés aquí. Cuéntanos un poquito desde tu posición, representando un poco a la UTEC, que además es también casi mi alma mater, digamos, de posgrado, Es tu alma mater. y de todo después, no lo pegado de todo lo que hice después de que terminé la carrera. Cuéntanos un poquito tu experiencia, por qué la UTEC se mete en esto, cuéntanos un poquito cómo es esa relación con este evento de parte tuya representando UTEC. Buenísimo, José. Muy buena pregunta. Mira, desde el lado de UTEC, nuestro propósito es resolver desafíos complejos para un mundo mejor, como universidad, ¿no? Y como educación ejecutiva es transformar a los profesionales para poder darles las herramientas que resuelvan los retos presentes y futuros. Entonces, desde esos 2 ángulos, ¿no? Y sabiendo que data y inteligencia artificial son los skills de futuro, ¿no? Se funda la Academia de Datos e Inteligencia Artificial en el 2018. Y empezamos con todas estas diferentes rutas de aprendizaje con el objetivo de ayudar a los profesionales a adoptar estas tecnologías emergentes en el mundo empresarial, siempre desde la perspectiva del negocio y cómo generar valor, ¿no? Sin embargo, como sabemos, estas tecnologías inteligentes no son ajenas al factor humano en las empresas, ¿no? Sin las personas no logramos hacer nada, ¿no? Entonces necesitamos a las personas correctas con las habilidades idóneas para alinear los esfuerzos organizacionales y apuntar hacia el mismo horizonte de resultados, ¿no? Entonces, sin las personas que son capaces de interpretar los datos, de hacer los modelos, de ver el valor que le da el negocio, realmente no llegamos a un buen puerto, ¿no? Entonces, el valor de los datos justamente se encuentra en las personas y en las decisiones que ellas tomen con los mismos, ¿no? Con el análisis de los datos, ¿no? Justo el otro día escuchaba un podcast que me encanta, que es el de Masters of Scale, que soy alumna perfecta porque sale y lo escucho, que hablaban pues que sí, si bien es cierto, los datos es el nuevo petróleo del futuro, sin el análisis no hay petróleo, pues, ¿no? O sea, es lo que decía esta chica de Salesforce, que es una gurú en todo el tema de Sales Innovation. Decía, si tú no tienes la refinería, no puedes vender el crudo, ¿no? Entonces, el análisis de los datos es lo importante, ¿no? Y cómo ese análisis genera valor. Y la tecnología en sí misma tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, entonces se necesita incorporar el factor humano, construir la cultura y este mindset de data-driven que permite el análisis en valor real para los negocios. Entonces, en ese contexto es que el año pasado decidimos unir esfuerzos con Seminarium,
que son realmente un socio súper bueno en hacer conferencias, porque no solamente a través de la Academia de Datos de UTEC vamos a llegar a la región, entonces tenemos que unir esfuerzos, tenemos que hacer que esto sea mucho más democrático y que sea accesible a todos los profesionales del Perú y de la región realmente, para evangelizar y para lograr esta cultura data-driven en las organizaciones. Entonces elegimos a Seminarium como socio en este venture para que haya, no sé, pues de repente en unos 25 años estemos en la versión número 27 del Data and AI Summit y ya no sé qué otra tecnología más, ¿no? Porque algo saldrá. Entonces, bueno, pero porque, esa es la misión. Sí. pero bueno, que interesante porque cuando mencionabas lo de que los datos son el nuevo petróleo, pero de nada sirve tener el petróleo abajo. Estaba pensando en talar en la refinería, ¿no? O no sé, pues, ¿no? Estar en el medio del océano, saber que debajo hay mucho petróleo, pero sin el medio para extraerlo, para analizarlo, para refinarlo, Sí. con tu ejemplo, ¿no? Y después monetizarlo, de nada sirve. Y creo que el rol de la UTEC, y ahí voy a hacerle un cherry también a la comunidad de Data Science for Business, de la que somos parte, tiene un rol interesante de poder tratar de evangelizar sobre este rol de mezclar tecnología con negocio, ¿no? Porque no solamente es la parte de la tecnología del análisis y de, digamos, el código, ¿no? O el algoritmo, ¿no? O la capacidad de predecir, sino qué haces con eso en términos de negocio, ¿no? ¿Y qué problema estás resolviendo, no? Que te acuerdas que en nuestra clase es el primer paso, ¿no? Es el primer paso, que pareciendo tan obvio se suele olvidar, ¿no? Y de eso trata además el Summit, es la monetización de los datos, ¿no? Súper importante además que el contenido viene alineado con eso. Y eso quería preguntarte, ¿cómo así escogieron los bloques, ¿no es cierto? Y sobre todo los speakers, porque creo que pensando en positivo, una ventaja de este modelo virtual es que pueden traer a más speakers de súper calidad y ya no tienes que pagarles el pasaje, la estadía hasta aquí, con lo cual veo que tenemos una calidad de expositores espectacular. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, esa pregunta tengo que responder primero el Advisory Board, porque con el Advisory Board, el Consejo Consultivo del Data Summit, del Data and AI Summit, es con los que, entre ellos está Carlos Ganosa, que ya se tuvo que ir, ellos realmente representan la industria, ¿no? Representan los dolores de la industria, son nuestro termómetro del mercado, ¿no? Y con ellos son con los que definimos los ejes temáticos. No podríamos definir nosotros, si bien es cierto, tenemos experiencia, también somos, de alguna manera, pertenecemos tanto Seminarium como UTEC a dos, si bien es cierto, negocios sin fines de lucro, por lo menos UTEC y Seminarium, y sabemos más o menos un poco dónde están los temas importantes, y con la experiencia que tenemos con la Academia de Datos, necesitamos el Advisory Board que nos guíe y nos valide estos dolores que nosotros de alguna manera ya hemos levantado, ¿no? Entonces, es importantísimo cómo escogemos a nuestro consejo consultivo y la importancia que tienen ellos en el desarrollo del programa. Y ellos también nos ayudan con sus redes y con las nuestras a llegar a estos speakers que, claro, ahora en el mundo digital es maravilloso porque no tienes que correr con gastos igualito cuestan, pero no tienes que correr con gastos de viaje, de estadía, con toda esta logística que hay en el mundo presencial, que es algo yo creo que tenemos que mantener, ¿no? Ese acceso a todo el talento mundial, sea el tema que fuere, es maravilloso. Entonces, en nuestro consejo consultivo fuimos estratégicos también en qué sectores queríamos que represente el consejo consultivo, ¿no? Tenemos tecnología con Microsoft y Giovanna Cortés, que es la directora general de la región sur. Tenemos todo el tema de seguros con Miguel Paredes, que es el vicepresidente de Inteligencia Artificial, Data y Pricing de RIMAC. Él mismo es también PhD en Inteligencia Artificial de MIT y tiene toda su red de MIT que también está presente en el evento.
Tenemos a Carlos Ganosa, que es un startup tecnológico, que también trae esta visión fresca, ¿no? De los problemas que él está solucionando con sus diferentes clientes y también cómo él ve como startup el tema de datos de inteligencia artificial. Tenemos también a Mastercard Perú y Bolivia en todo el tema de pagos, con Gianfranco Polastri, que es el VP y gerente general. Y en el tema de banca tenemos, que también es uno de los sectores totalmente desarrollados, Leandro Rocha, que es el Chief Data and Analytics Officer del BCP, ¿no? Y también nuestro consejo consultivo de la Academia de Datos también es un sounding board para nosotros, ¿no? Ahí están todos los Chief Data Officers que existen en el Perú casi, están todos en nuestro consejo consultivo de nuestra academia. Entonces, entre el consejo consultivo del evento más nuestro sounding board, son ellos los que validan los temas y también nos ayudan a reclutar y a definir exactamente qué temas vamos a hacer. Entonces, definimos los 4 ejes temáticos. Como tú dijiste, monetización es clave, ¿no? ¿Cómo obtienes el máximo valor de los datos, ¿no? Los datos, el petróleo, la refinería y el valor, ¿no? O sea, con la refinería encuentras el análisis, los insights, pero de ahí tienes que implementarlo para generar valor, ¿no? Entonces, luego tenemos el journey de las empresas, ¿no? Que es interesante porque, claro, y ahí también combinamos, ¿no? O sea, tenemos a los keynote speakers en cada eje temático, pero también tenemos casos de uso para que tú, no solamente el concepto que se está debatiendo, lo escuches teóricamente, sino veas la aplicación a un caso real de empresas de la región que pueden hablar exactamente cómo está el tema en sus organizaciones, ¿no? Que eso también es una riqueza bastante potente, ¿no? Entonces, el journey de las empresas para generar valor también es clave. Como contó Carlos, el tema de ética en inteligencia artificial, que nosotros también lo aprendimos en nuestro programa, es un tema bastante importante, ¿no? Porque no solamente por el bias y los prejuicios que tienen los modelos, sino como sociedad y como país subdesarrollado, si no hacemos algo para nosotros regular la inteligencia artificial, democratizarla, darle acceso a todos los peruanos, la brecha se agrandaría muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso es también que traemos a Marushka a que nos cuente la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que incluye todos estos temas de cómo el Perú regular suena un poco fuerte, ¿no? Vamos a avanzar como país en estos temas. Y como lo dije al inicio, todo depende de las personas. Entonces, si no tienes el talento adecuado en la organización, no hay forma de acelerar estas iniciativas, ¿no? Entonces, el tema de acelerar la adopción de esta cultura data-driven depende del talento. Entonces, tenemos que tocar ese es el bloque final muy importante en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo elegimos qué keynote traemos para acá, qué keynote traemos para allá? Básicamente, como ya les conté, queremos hacer una mezcla entre keynotes, que son pues ponencias de expertos reconocidos mundialmente, con casos de uso, ¿no? Entonces, en monetización tenemos a 2 keynotes que son Tom Davenport, que es muy reconocido profesor en Babson College, pertenece al MIT Center for Digital Business, es asesor de Deloitte Analytics, es autor de más de 20 libros, ¿no? Entonces, el equipo de Seminarium con el Consejo Consultivo tienen ya mucha experiencia en encontrar este tipo de personas profesionales. Y bueno, dada la virtualidad, es mucho más simple la logística de traer una de estas personas, ¿no? Y Vilesh Marzo también, que es el Chief Data Monetization Officer, creador de esta metodología de Value Engineering, también lo pudimos contactar y accedió. Y luego tenemos 2 casos de uso que me encantan. Uno es que lo va a exponer McKinsey, que es sobre America's Cup,
esta competencia de veleros, que es la competencia más antigua que existe, ¿no? Estos veleros súper rápidos que compiten a nivel mundial en estas carreras, que es increíble, pero es súper tecnológico el tema. Entonces, sin data, están perdidos, ¿no? Entonces va a contar de cómo ellos han adoptado y cómo monetizan el valor de los datos en estas carreras. Y también vamos a tener a un speaker de CaixaBank de España, ¿no? Que va a hablar sobre el tema que representa al club de los CDOs, que son los Chief Data Officer en Latinoamérica. En el journey de las empresas, cuéntame. Claudia, sí. solamente permítame interrumpirte porque estaba pensando en qué interesante toda esta evolución de la academia que representan ustedes como la universidad, ¿no? En todo este viaje para tratar de generar este ecosistema, porque eso es un poco lo que está haciendo, de evangelizar y tener por el lado formativo los profesionales que después van a alimentar esto y por otro lado las experiencias de lo que la gran oportunidad que es la implementación de este tipo de iniciativas ya no solamente para las empresas, sino para la sociedad, ¿no? Y estaba pensando en este rol de la selección de los contenidos, y estaba pensando en el símil de lo que pasa con las galerías de artes o las muestras de arte, ¿no? El rol del curador. Del ¿no? Ustedes curador. han tratado de seleccionar personas, ¿no? Que representan distintas industrias o verticales, para decir dónde se está haciendo cosas, de qué queremos hablar, y que estos curadores nos digan cuál es el contenido que hace fit con la realidad del Perú. Así que me parece súper interesante, no quería dejar de comentarlo. Y déjame antes de que nos cuentes seguramente quién va a ser este segundo bloque, los keynote speakers, recordarle a las personas de la audiencia que por favor no se olviden de llenar el form para el sorteo que será en unos minutos, que todavía tenemos unos 14 minutitos. Nada, gracias, Claudia. Cuéntanos, pues te interrumpí. Ya se pasó el tiempo, qué bestia. Sí. Ya. Nos ibas a contar de otro bloque. Pero la curaduría lo es todo, ¿ah? Sí, ¿no? claro. Es básicamente es la clave del éxito en armar una de estas agendas, ¿no? Bueno, en el journey de las empresas tenemos también dos keynotes ahí. Bill se repite y Ingo Miersva también. Tenemos el caso de Didi, que es cómo aplican ellos inteligencia artificial. Didi, este app que todo el mundo conoce, ¿no? Que es un Uber también. Y ahí lo interesante es que tú hablas del local, pero yo creo que también no solamente queremos abordar el Perú, porque queremos que el Data and AI Summit sea un evento regional. Tenemos un panel de empresas a nivel regional. Tenemos representantes de Perú, Ecuador, Chile y Uruguay, que van a hablar de cómo nos va en la región, en este journey de generar valor con los datos, ¿no? Ya hemos hablado un poco del caso de ética en inteligencia artificial. Ahí tenemos un keynote súper potente. Ella pertenece al World Economic Forum, Kay First Butterfield, que va a hablar de la sociedad y la inteligencia artificial, que es este tema mucho más elevado, ¿no? De cómo llevamos a nuestra sociedad, cómo no creamos más brechas de las que existen, sino más bien cerramos las brechas, ¿no? Entre los países y en la sociedad en general. Es un tema bastante interesante. Y luego también de Accenture va a venir Steven Thiel, que él es especialista en el tema de ética, cómo se está volviendo la ética una nueva proposición de valor en los negocios. Todo lo que habló Carlos en el tema de ético, de cómo hacer los modelos, de cómo quitarles los bias. Hay mucha literatura alrededor de eso. Va a venir también Marushka a presentarnos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y luego también vamos a tener un panel regional que nos comenta el estado del dilema ético, en el cual va a participar Carlos Canosa, que ha estado con nosotros, va a participar Carlos Geren, también de UTEC, que es el CEO de UTEC y TechSoup, y un par de personas más que no las tengo a la mano, pero es un panel regional también que representa, creo que va a haber alguien de MIT también. Y luego el talento, que es la última parte, un bloque bastante importante, ¿no? Que es cómo construimos esta cultura data-driven, ¿no? Y ahí tenemos, está la mano de Miguel Paredes, que nos ha ayudado a llegar a su red de... Bueno, la mano de Miguel Paredes está en muchos de estos temas, como la mano de varios.
tenemos el tema de data literacy, que es la habilidad del mañana, ¿no? Con un keynote, Jordan Morrow. Tenemos cómo preparamos al future learner, que va a hablar MIT, un profesor de MIT en todos estos temas de data e inteligencia artificial, Munther Dalé. El caso maravilloso de Intercorp con Iván Herrero, que es también miembro de nuestro consejo consultivo en la academia, va a hablar de cómo está cómo está haciendo Intercorp y cómo está construyendo esta cultura de data driven con el talento. Es un caso local, pero no solo de una empresa, sino de todo un grupo bastante grande. Y también transformando la cultura, cómo transformamos esta cultura data driven con otro keynote, Steve Gargilo. Y ahí cerramos este tema de los bloques y la interrelación con los casos de usos, el keynote, los paneles, y cómo estamos cada vez. Yo creo que la diferencia del año pasado con como tú dijiste, es que hemos preparado el evento para que sea digital. Hemos tratado de realmente en cada bloque pensar en la aplicación y en representar a la región en los casos de uso. Buenísimo, súper interesante. Entonces, resumiendo, tenemos monetización, tenemos el journey, ¿no es cierto? Tenemos ética y tenemos talento y cultura, Sí. Básicamente. Buenísimo. Y cada uno veo que hay personas de un nivel espectacular que nos dan este marco teórico, y después vamos a los ejemplos de casos de uso práctico de la región y algunos de Perú. Está espectacular. Estoy seguro que más de uno está entusiasmado con la idea. Y para no perder y aprovechar estos últimos minutos, no sé si no veo, sí, y si es que alguien tiene preguntas, mientras que los que no han llenado el formato, podemos tener un par de preguntas. Por favor, asegúrese que no pierda la oportunidad de ser parte del sorteo. En el chat hemos mandado el form. Démosle un par de minutos, así los que faltaron llenar lo llenen. Y si Perfecto. no, Angie, nos vamos con el sorteo en un par de minutos, ¿no? Yo quería un poquito preguntarte, un poco para que damos tiempo que terminen y vamos al sorteo, Claudia. ¿Cuál es digamos, qué cosa es lo que puede encontrar alguien que quisiera prepararse y quisiera entrar en este mundo fascinante en la UTEC, en educación ejecutiva, como parte de la currícula de la academia? Sí, mira, gracias por el Publicherry. Mira, en la academia tenemos cuatro rutas de aprendizaje que van orientadas, 3 de ellas, a profesionales con experiencia que quieren entrar en el mundo de datos y entender cómo los datos aportan valor al negocio, ¿no? Tenemos una ruta que es asíncrona, principalmente 80% asíncrona, o sea que tú estudias a tu ritmo y de ahí tienes ciertas sesiones en vivo, que es el Data Science Essentials. Luego tenemos la ruta un poco más, que es completamente todo en síncrono, en vivo, con mucho mentoring. Para profesionales yo diría un poco más seniors, que es lo que hicimos nosotros, que es el Data Science for Business, que es realmente cómo sacas valor de los datos, ¿no? Todo el tema de monetización está ahí metida. Y justamente estamos lanzando, creo que sale la próxima semana, el Data Driven E-Commerce, ¿no? Que es esta aplicación de los datos a un sector, ¿no? Y cómo el sector de e-commerce realmente para generar valor necesita los datos y obviamente la refinería, ¿no? Y la acción. Y para cualquiera de esos 3 perfiles, hay un tema que también es nuevo que se llama Advanced Analytics, que es ya más, si necesitas más profundidad en la analítica de los datos, es un programa que también sería un segundo paso para cualquiera de estos 3 niveles, ¿no? Perfecto, súper completo, ¿no? Y además ha evolucionado de cuando esto arrancó, creo, con un programa, ¿no? Ahora es toda una academia. Sí, sí.
Y seguimos todo el tiempo co-creando y tratando de encontrar cuáles son los desafíos, ¿no? Y los retos de las empresas y del talento para poder ayudarlos a cubrir esa brecha. Es un mundo interminable realmente, ¿no? Y una cosa que aprendimos que es importante la mencione, es que el perfil técnico, por ejemplo, de un data scientist, ¿no? Es un perfil que es bastante autodidacta, bastante junior, bastante técnico, ¿no? El perfil de un data science for business, ¿no? De este traductor que definimos nosotros, que es este perfil que tiene experiencia en el negocio, que viene de un mundo de negocio y que quiere aprender de cómo los datos añaden valor al negocio y cómo ser este traductor entre el mundo técnico y entre el negocio. Este data translator es el perfil que nosotros formamos, ¿no? Es más desde la visión del negocio que desde la parte técnica. Si bien es cierto, aprendes a programar en Python, ¿no? Como nosotros hicimos, en R, algunos modelos, pero al final eso no es lo más importante, ¿no? Te das cuenta que al final es el análisis y los resultados y la implementación lo que ayuda. Bueno, creo que estamos listos para hacer el sorteo, porque ya nos Perfecto. quedan solo 5 minutos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos aquí. Gracias, José. No, al contrario. Angie acaba de compartir, por si acaso, el link para el programa, el último que mencionó sobre e-commerce, ¿no? Así que si tienen curiosidad, ahí está el link. Y nada, Angie, ayúdanos por favor con el sorteo, que tenemos a las personas ahí ansiosas por saber quién se lleva estos 2 pases de entrada gratis para el Summit. Claro que sí. Bueno, ahora mismo vamos a dar unos cuantos 10 segunditos para que se termine de registrar en lo que voy entrando y voy compartiendo. Entonces, hasta el momento tenemos a 25 personas registradas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al sorteo. Bueno, ya se acabó el momento para poder registrarse, así que vamos a trabajar con las 25 personas. Así que lo estamos mostrando a tiempo real para que no piensen mal, para que todo sea totalmente transparente. Aquí ya pasamos a la app de sorteos, colocamos el nombre y comencemos. Entonces, le voy a dar opciones, van a haber 2 ganadores. Por si acaso alguien se haya inscrito y ahora no esté aquí con nosotros en la sala, pues pasará su premio a ser parte del suplente. Así que por eso les decíamos, manténganse atentos. Y listo, vamos a filtrar duplicados para que en caso haya alguien que se haya registrado 2 veces, no salgan nuevamente y no tengamos posibilidades. Y listo. Entonces, ahora sí, vamos a una cuenta regresiva de 5 y comencemos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bravo! Giselle y Álvaro. Buenísimo. Bravo. ¿Pueden Felicitaciones, Giselle y Álvaro. presentes? Ahora, Giselle, Álvaro están presentes. que levanten la mano, por favor, para saber que están con nosotros. No veo a Claro, Álvaro, exactamente. Veo... Yo tampoco logro ver a Álvaro. Y a Giselle tampoco. No me digan que no están y se fueron. Y Sería una pena. Uy. Julio Espinosa, Sí, Julio pues. Espinosa levantó la mano, pero Julio Espinosa no ha ganado. ¿Cómo es eso? No se preocupen, entonces se repite. No, si no están Pedro presentes. Guerrero es el primero, ¿no? Es el primer suplente. Y a Pedro sí lo veo. Sí. Exactamente. Solo queda Pedro, sí o sí, ya puse suplente, pero no todos se iban a ir, así que exactamente. Entonces, Pedro ha sido acreedor de una de las entradas para este gran evento. Sí, justo sale dando la mano. Perfecto, muy bien, Pedro. Felicitaciones, gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Qué hacemos, Angie? ¿Sorteamos la otra Lo hacemos nuevamente? de nuevo, sí. Correcto. Más suspenso aún. Está bien. Y aquí lo que hacemos, me imagino, filtramos a las 3 personas que ya salieron, ¿correcto? Exactamente. Giselle y Álvaro. Álvaro, aquí está Álvaro.
Y a Pedro no lo vamos a tomar en cuenta porque Pedro ya ganó. Listo, entonces nuevamente se repite el sorteo. Ya estamos aquí. Muchísimas felicidades, Pedro. Listo. Todos nuevamente. Comenzar. Y solo debe haber un ganador. Un ganador y un suplente. Entonces, volvemos nuevamente a la cuenta de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Fantástico. Ganó José Alegre. José, ¿te encuentras presente? Sí está. Lo Buenísimo. veo. A ver, Allow to veamos. talk. Ya te abrí. Aló, aló. A ver, pueden hablar. Ahí están. Los dos, Pedro y José. ¿Qué tal? Muchas gracias. Perfecto. Soy José Alegre. Muchas gracias por Perfecto. el premio. Sí. ¿Cómo están? Habla Pedro. Gracias también por el... Listo, muchas gracias. No, a ustedes, al contrario, por acompañarnos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Ahí tenemos sus datos para hacerles llegar las entradas. Muchísimas gracias por participar. Ya saben, pasen la voz, tienen la información del evento. Ustedes mismos se pueden registrar, además de los que ya ganaron su entrada. Y nada, estamos en contacto. Tenemos un par de eventos hasta antes de que empiece la fecha, así que estén atentos. Por favor, antes de irse, acá hay una encuesta que nos ayuda a mejorar. Los invitamos a que la contesten. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Gracias, Angie. Gracias, José, por moderar. Gracias, Angie, y a todo el equipo de soporte. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.